Este Cita Regional es un programa que hacemos hace bastante tiempo y que todos los fines de semana tenemos la preferencia suya. Le agradecemos que usted nos vea desde San Antonio hasta Los Andes, desde las nuevas comunas que se han incorporado, Casablanca, Yayay, Quintero, y por sobre todo con esta fiel teleaudiencia que le agradecemos. Hoy tenemos 4 ilustres contertulios. Quiero saludarlo en primer lugar a don Raúl Celi, constituyente, como ahora los constituyentes tienen mayor boato, hasta más plata están pidiendo, bueno, habrá que darle. ¿Cómo está don Raúl, constituyente? Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Después saludaré al resto de los panelistas, porque primero hay que presentarlos. No es tan así lo de las asignaciones, ¿eh? Yo ahí, si entramos en más detalle, voy a defender un poco más a la mesa. Ok. Saludamos al diputado Luis Pardo Sáenz. Gusto saludarte, Rodrigo, saludar a todos que nos ven a través de Quinta Acción y saludar a todos los comensales de esta nueva reunión. Está un poco acelerado, parece el trámite. Saludamos al abogado, don Matías Mundaca. ¿Cómo le va, abogado? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros distinguidos contertulios de hoy. Aquí estamos listos para comentar la actualidad. Hubiera querido yo decirle, como le voy a decir al último invitado, bienvenido, candidato ratificado por el CERVEL a diputado por algunos de nuestros distritos. No fue así, Matías, pero bienvenido Tomás de Rementería Venegas, candidato a diputado ratificado por el CERVEL. No fue borrado. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, tenemos la suerte de estar en un partido serio que presentó nuestra candidatura, que hizo las cosas bien, porque algunos creen, yo no sé cómo van a presentar candidatura, no lo hacen bien, pero quieren manejar la política monetaria. Parece Oiga, cuidado con las palabras, no lo hacen bien, su partido, hay gente de su partido que está diciendo que hay candidatos que boleteaban para San Ramón y que están en su misma lista, así que no hablemos mucho de su partido porque se puede escupir para el cielo y caerle en un ojo, querido Tomás. Así que, hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la viña del Señor. Quiero partir por saludarlo y decir que en realidad sería útil conversar sobre varias cosas. Hay un sinfín de cosas. Está esto del cuarto retiro, que es un tema muy complejo. Está, lo que significa lo que está pasando con esta convención constitucional en la cual, por lo menos en lo que en una comisión aparece sobre el derecho preferente de los hijos, de los padres a educar a los hijos, no sería ratificado, dice la comisión, digamos, sería cambiar una regla del juego absolutamente, ustedes la dirán lo que es, pero absolutamente extraño. Y bueno, ¿y para qué decir el aumento de asignaciones? Y hay muchas otras cosas más, pero quiero partir con usted por eso mismo, Raúl Celi. A ver, respecto del cuarto retiro, creo que es una barbaridad, Rodrigo. Primero porque no va destinado a un público que tiene una necesidad imperiosa económica, como podría haberse llegado a justificar el primer retiro. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo se van a financiar las pensiones en los próximos 20 o 30 años de las personas, o qué, 10 años de las personas mayores? Vamos a tener 5.500.000 personas sin ahorros previsionales en caso que se apruebe el cuarto retiro. Creo que es una medida, claro, es populista, pero es extremadamente cruel, extremadamente cruel con los futuros pensionados. En cuanto al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, sí, ahí hay una señal preocupante. Esto fue solamente en una comisión, no en el pleno, y me llama la atención porque en general la gran mayoría de los convencionales, de todos los sectores políticos, y este fue un argumento que yo usé en una discusión que ganamos, yo hablaba de la diversidad. Se aplaude la diversidad de pueblos, la diversidad sexual, la diversidad yo decía de proyectos educativos, que es algo que a mí me parece natural. Creo que es peligroso esto del derecho
de una especie de dirección estatal respecto de los hijos, porque va casi contra natura, ¿eh? Casi contra natura. Después podemos profundizar. Y en cuanto a las asignaciones, la cosa no es tan así, Rodrigo, porque en primer lugar, estas asignaciones de movilización, viáticos, como le quieran llamar, siempre han existido. Lo que pasa es que se produjo un endoso en el sentido que antes la financiaba directamente el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y ahora pasan a manos de los convencionales, varios de los cuales no van a poder hacer uso de ellas, por ejemplo, los que viven en Santiago, ¿ya? Entonces ahí hay un porcentaje muy importante de las asignaciones que ya existía, simplemente hay un cambio de mano, por decirlo de alguna manera. La asignación que objetivamente se aumentó de 1,5 millones a poco más de 2 millones es la de asesores, pero los telespectadores comprenderán que 2 millones de pesos para financiar abogados que ayuden a redactar una constitución no es una suma desmesuradamente alta. Yo creo que ahí ha habido una muy mala prensa con la intención de perjudicar a la Convención Constitucional. Los parlamentarios, los diputados, tienen cerca de 12 millones de pesos en asignaciones, alrededor de 12 millones de pesos en asignaciones. La Convención Constitucional tiene menos de 3,5 millones de pesos en asignaciones. Creo que ahí hay una idea velada de tratar de golpear a la Convención Constitucional. Don Tomás de Vermedría. Sí, sobre el cuarto retiro, sé que es impopular, tal vez para un candidato no es buena idea, pero a mí me parece una aberración. El primer y el segundo retiro se comprendían un poco ante la inmovilidad del gobierno en llegar a ayuda a la familia, pero hoy con un IFE parece a contrapelo insistir con este día de los retiros. Lleva una espiral muy complicado que se abrió porque representa un individualismo brutal, donde además las personas más necesitadas ya no le quedan fondos en su cuenta previsional, y a futuro sea los que estamos en contra de cómo funciona hoy el sistema de FP, no se va a poder crear un sistema de seguridad social real si se hace quebrar los fondos de pensiones de las personas, porque no vamos a poder llegar a lo mismo que había. Sobre la convención, bueno, me siento muy representado por lo que dice el convencional Celis, pero también quería agregar algo positivo. Me llamó mucho la atención, encontré muy positivo las sesiones que hizo la convención en ciertas regiones. Creo que fue un aporte significativo a la descentralización que para nosotros es tan importante, y creo que entre tanto estos entre errores no forzados y mala prensa, que haya que reconocer ciertas cosas positivas, y también el trabajo que hicieron la semana pasada. Raúl decía, terminaron a las 2 de la mañana con sus sesiones para llegar al día sábado de la semana pasada con las propuestas de reglamento, las propuestas de las distintas comisiones. Y realmente yo, que me dedico a estudiar un poco los procesos constituyentes comparados, acá se llegó muy rápido a la pregunta súper complicada de vamos a votar como se vota. O sea, en eso llegamos y hubo ciertos acuerdos que son esperanzadores, el tema de los 2 tercios, el tema de mantener las limitaciones que se crean en el proceso, que creo que ha sido algo muy positivo para la imagen de la convención, más allá de estos, como decía, errores no forzados y mala prensa en otros temas. Luis Pardo. Bueno, yo creo que si la reforma de pensiones, que lamentablemente no ha podido avanzar en el Senado porque la oposición no ha estado disponible para ello, implicaba una mejora sustantiva de las pensiones en la medida que al ahorro individual se sumaba un aporte solidario del Estado más una pequeña porción de reparto. Hoy día esa mejoría está en tela de juicio porque ya hay varios millones de chilenos que no tienen ahorro previo, que no tienen, digamos, nada en sus cuentas individuales. Si se practica este cuarto retiro, vamos a pasar de 5 millones de chilenos en esa situación, y por lo tanto no va a haber mejora de las pensiones, va a haber probablemente un aporte del Estado que va a ser igual o peor de lo que han sido hasta ahora las pensiones. Y yo creo que en lo que todos estamos de acuerdo es que las pensiones son bajas, tenemos diferencias a lo mejor respecto de por qué son bajas, pero todos queremos que las pensiones mejoren. Y en ese sentido, el cuarto retiro me parece que es tremendamente irresponsable. Es cierto que hay mucha gente que necesita esa plata,
y ha pasado con los retiros anteriores. Yo coincido que el primero, por ejemplo, hoy día retrospectivamente uno lo ve y tenía una justificación, pero hoy día seguir horadando la capitalización individual es realmente construir un problema insoluble para el futuro, y eso me parece sumamente grave. Respecto a la convención, yo espero que sigan encauzándose por el buen camino. Partieron muy mal en términos de intentar acciones fuera de su ámbito de competencia. Siento que felizmente muchos de esos intentos fallidos han vuelto al cauce institucional, por ejemplo, lo que quisieron hacer respecto al negacionismo y otras cosas. Hoy día lo del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos me parece preocupante. No entiendo por qué además estos temas se discuten a nivel reglamentario y no son parte del debate de fondo una vez que comience la discusión de la Constitución. Yo lo veo quizá como un intento de ganar por secretaría o imponer por secretaría ciertos temas que en realidad son parte de lo medular que tenemos que debatir y que tiene que expresarse en la futura nueva Constitución. Así que yo espero que siga reencauzándose y que gente como Raúl y otros que están ahí contribuyan a que haya un diálogo y no una guerra de consignas y menos aún malas prácticas como estos intentos por secretaría. Matías. Pero el debate del retiro del último 10% claramente es una jugarreta que elude el problema principal. Y el problema principal no es que la oposición no preste el acuerdo para hacer una reforma de pensiones, sino que básicamente es la derecha la que se ha opuesto, digamos, a poder reestructurar el proyecto que hay en el Senado y poder, digamos, llegar a un acuerdo sobre ese tema, porque es urgente mejorar las pensiones que hoy día perciben los que están jubilados por el sistema. Y aquí la verdad sea dicha, claramente lo que se requiere aquí es aceptar de una vez por todas que el sistema de AFP o capitalización individual, como quieran llamarle, no constituye un sistema de seguridad social, sino un sistema de ahorro obligatorio, en que los dineros se sacan de la administración de los propios dueños, ¿no es verdad? Porque aquí este discursito de que no, si es la plata de las personas, no, señor, si una de las características del dominio es disponer de los fondos, y resulta que los dueños de los fondos no pueden disponer de los mismos. ¿Quién dispone de eso? La AFP. ¿A qué se dedica la AFP? A ganar plata. ¿Con qué plata? Con la de los cotizantes. Entonces, es un sistema que ya está absolutamente probado, que no resulta, no funciona, no garantiza buenas pensiones. Por lo tanto, y eso será probablemente tema del próximo gobierno, hay que reiniciar rápidamente una reforma radical al sistema de las pensiones y claramente hacer desaparecer a las AFP del escenario económico que existe en Chile hoy día. Y con respecto claramente al tema del retiro, a mí me parece que el retiro es lo mismo de siempre, ráscate con tus propias uñas, es un mensaje muy malo, digamos, para la gente que se tenga que gastar sus propios ahorros en mantenerse o pagar sus deudas porque no hay ayuda estatal. Entendemos que el IFE, si se prorroga hasta donde debe prorrogarse, debería de alguna manera u otra solucionar ese tema. Así que ese respecto de las AFP, hay que eliminar la AFP de una vez por todas. Lo demás es música. Y con respecto al tema de la Convención Constituyente, yo siempre he sido en este programa uno de aquellos que quiere mirar el vaso medio lleno. No soy de aquellos que creen que esto va a fracasar y que en definitiva no va a poder hacerse una constitución. Yo creo que tarde o temprano, y se está viendo, se están dando muestras de razonabilidad y se están tratando de llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Y es muy importante el tema de los 2/3, respetar las reglas que están en la Constitución, ¿no es cierto? Y claro, aplaudimos entre otros a Raúl, que está ahí representando a todos nosotros, ¿no es verdad?, en la región, en una cosa que es muy compleja y es muy difícil. Pero más allá de eso, mi preocupación no radica tanto sobre el derecho preferente a poder educar a los hijos, que creo que es un derecho humano fundamental y que no puede ser eliminado de la Constitución, porque entre otras cosas están en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. De manera que, como la Constitución no puede ir en contra de esos pactos, no me preocupa ese tema. A mí me preocupa más el problema de garantizar una educación gratuita y de calidad y que se deje funcionar el principio de subsidiariedad en aquellas personas que puedan pagar por la educación.
pero aquí el problema básico, fundamental, es garantizar que haya un acceso igualitario a una educación gratuita y de calidad. Gracias. A mí me preocupa que estemos hablando en este programa realmente con argumentos, con todo respeto, querido Matías, con argumentos para la realidad de lo que se dice o argumentos para la galería por la encuesta, porque al escucharlo hablar a usted, digamos, y escucharlo hablar comparado a lo que dijo el candidato Tomás de Rementería, el suyo es un discurso realmente insólito, me parece insólito. ¿Será que vio la encuesta esta que apareció hace poco en que va tercera Pero bueno, ya la veremos en la próxima parte. Yo quisiera con usted, Raúl, continuar con el tema este de la condición, porque no solamente la gente, uno ve en las redes sociales el tema de la bandera, el tema del escudo, el tema de la república, el tema de que se está dando carabinero. Es decir, eso va removiendo a los más antiguos, a los más mayores, sea cual sea su tendencia. O sea, es decir, yo mismo, por ejemplo, me siento violentado con aquello, y yo no soy precisamente, yo soy una persona de centro, fui candidato por el Partido Radical, pero me parece insólito estas cosas. ¿Qué más no cree que nos va a venir? ¿O son escarceos del principio, Raúl? Sí, yo creo que es parte del principio. Para hacer un análisis más frío, uno tiene que situarse en el 4 de julio y hoy día, cómo han variado las cosas desde el 4 de julio a esta fecha. E indudablemente la variación ha sido positiva. O sea, el 4 de julio sí que habían problemas severos para instalarse, para comenzar a funcionar, pero poco a poco eso ha ido mejorando. Ahora, durante este tiempo hemos funcionado en comisiones, ¿ya? Y a su vez esas comisiones en subcomisiones. Y ahí es donde se produce a veces algunos alegatos, pero que yo los considero más simbólicos de cuestionar la bandera. De hecho, en ningún momento a mí me ha pasado que alguien cuestione la bandera de Chile. Lo de la República de Chile fue una torpeza dentro de un reglamento también, pero todos saben, o por lo menos los más estudiosos, que la república se opone a la monarquía, se opone a la dictadura, y por lo tanto somos una república, guste o no les guste. Creo que también en eso hay mayoría. El escudo, claro, puede que haya algunos pueblos indígenas, que es el término correcto, lo cuestionen, pero tampoco es un sentir mayoritario. Yo insisto en esto de la mala prensa, Rodrigo, porque al interior de la Convención Constitucional el ambiente es mucho mejor que el que dan a entender los medios o algunos medios de comunicación. Nosotros en la comisión mía, que era la segunda más numerosa, había una diversidad enorme de sectores representados, pero hubo votaciones cruzadas. Pero por ejemplo, perdón, Raúl, pero por ejemplo, en sus redes, la Miranda Arancibia, en Instagram, ponía, digamos, acaba de poner un mensaje: estas cosas se conversan a propósito de la intervención de otros constituyentes. Entonces, esta sensación de paz que tú me das se contrapone con esa otra sensación. Sí, efectivamente. Es que yo creo que hay grupos definitivamente diversos dentro de la convención. Se ha hablado, por ejemplo, de la existencia ya en todos los medios de comunicación de dos derechas. Una derecha que está más en la trinchera, por decirlo de alguna manera, que no quiere cambiar ninguno de sus principios, que no está dispuesta a negociar, lo cual es absurdo porque no tiene que negociar. No tiene los votos como para negociar nada. Y otra derecha que es más dialogante, que es más abierta, dentro de la cual yo me siento interpretado. Y lo mismo ocurre en la izquierda. Hay gente muy extremista que claro, poco menos que quieren cambiar el país y darle una autonomía absoluta a los pueblos mapuche, pero la gran mayoría de la izquierda no es así, y a mí me ha tocado incluso con gente del Frente Amplio que me ha dicho: bueno, Raúl, vamos a tener que ponernos de acuerdo en la definición de Estado unitario, en la definición del régimen presidencial. Entonces, yo ahí
me andaría con cuidado. ¿Ah? Creo que entonces, Raúl, usted debería transmitirlo más por todos lados esta visión suya, porque es bueno escucharlo lo que usted dice. Tomás de Rementería. Perdón, para cerrar, eso se concretó muy visiblemente hoy día viernes para los telespectadores, en que 3 centros de estudios que son muy importantes en el país: Horizontal, el IES, que debe ser el que está número 1 hoy día más de moda, y Idea País, que son gente muy joven, los 3 se unieron para apoyar a la centro derecha, concretamente Evópolis y a Renovación Nacional, junto al Instituto Libertad, a diferencia de la UDI, que es apoyada por Libertad y Desarrollo. Ahí uno ve cómo existen 2 formas de entender el problema de la Convención Constitucional y la conversación con los otros sectores. Tomás. Tengo una opinión similar a Raúl, viéndolo desde afuera, digamos. Creo que la convención, obviamente hay momentos y hay gente que es más vociferante y que se escucha más dentro, la gente que trabaja en orden, digamos, y haciendo la pega, de repente no destaca tanto como los vociferantes, que los vemos por la derecha, no hay que mencionarlo, la convencional, que viene de las redes sociales, un poco del mundo de esa vociferación, y los de la lista del notario muerto, perdón, la lista del pueblo, tienen ahí una posición también más vociferante, un poco, yo he visto una... Oiga, no se pinche la lengua, está igual a su papá, usted con la síganos. Donde vemos que eso destaca más, y también es lo que más destaca en la prensa. Pero yo, como desde afuera, y como que le contaba a Raúl, que yo hago un curso sobre el proceso constituyente universitario, un electivo donde lo invité cordialmente, y seguimos clase a clase como avanzando la convención. Hemos visto que ha avanzado mucho, y ha avanzado sustantivamente en el tema reglamentario, en el tema de ética, en el tema... Hay errores no forzados, que hay que admitirlo, hay discursos que son vociferantes, también hay un cierto clamor de un sector, digamos, de mostrar en los medios que esto va a fracasar, que esto es el despelote, pero vemos que realmente lo sustantivo esto avanza, y creo que es un buen augurio para Chile de que un grupo como el IES, como Idea País, estén asesorando a 2 bancadas importantes, a 2 partidos de la derecha, de la centro derecha, perdón, Raúl, y como otros, como el Instituto de Igualdad con el Partido Socialista, la creación de una bancada de centro, casi independiente, no neutral, o sea, hay ahí un trabajo que yo creo, el mismo Frente Amplio hay grandes exponentes que han mostrado seriedad y el deseo de avanzar, más allá de ciertas cosas reivindicatorias, como esto que podemos decir que no tienen mucho sentido práctico tampoco, son más bien simbólicas, como solicitar la apertura del secreto de la Comisión Valec. No es facultad de la convención, los mismos convencionales es solo solicitarlo, que uno hace una solicitud, le pueden decir que no, y lo mismo de los presos de la revuelta, también no es, en eso se ha entendido muy bien el rol de la convención, incluso... Okay. Valdría poner ahí un artículo, Raúl, que dijera, y todo lo demás a la FIFA. Luis Pardo. Sí, yo quisiera, antes de entrar al tema nuevamente constituyente, hacerle una aclaración a Matías Mundaca, cuando señala que el proyecto no avanza no por culpa de la oposición. Yo quiero recordar que el proyecto se votó con una amplia mayoría, el proyecto de reforma de pensiones, en la Cámara de Diputados, con un acuerdo de la democracia cristiana, y salió con los votos de la democracia cristiana. Acuerdo que la democracia cristiana no fue capaz de sostener posteriormente en el Senado. Entonces, cuando se hacen acuerdos y después no se respetan, los proyectos se trancan, y está trancado el proyecto de pensiones porque hay un cálculo político de quienes quieren deliberadamente mantener ese tema en suspenso, o derechamente, como el mismo Matías ha dicho, la AFP. El problema acá no son las AFP, el problema es que todos los países hoy día que tenían un sistema de reparto están incorporando un sistema de capitalización individual, porque el reparto no da, ni mucho menos las arcas fiscales dan para sostener un sistema de pensiones en poblaciones donde cada vez son más los adultos y menos los trabajadores activos. Por lo tanto, yo creo que la reforma de pensiones está trancada por un cálculo político y por circunstancias que no debieran pesar al momento de pensar en mejorar derechamente las pensiones de los chilenos. Y respecto a la convención, yo creo que uno en la vida y en la política tiene que actuar siempre de buena fe. Yo espero
que, tal como se ha señalado acá, el proceso constituyente se encauce sobre la base del diálogo, sobre la base de una deliberación donde se puedan confrontar argumentos y no sobre la base de polos extremos que levantan consignas y quieren imponer su visión de sociedad al resto, cuando lo que tenemos que tratar de construir es justamente una constitución que nos represente a todos. Si la convención va a llegar a eso o no, no lo sé, pero debemos todos colaborar para que así sea, y una forma de colaborar es evitando justamente los discursos hostiles y estas caricaturas que hemos visto tanto en la política tradicional y que hoy día vemos con mayor presencia aún en la convención constituyente. Okay. Abogado Mundaca. Bueno, sí, para espantar un poco el temor que he visto en sus preguntas, querido amigo Rodrigo, le tengo que señalar que en la ley 21.200, que es la ley que hizo posible, ¿no es verdad?, la modificación constitucional para formar la convención constituyente, elegirla y hacerla funcionar, hay una serie de seguros, ¿no es verdad?, que permiten a que el debate sea conducido por una senda que pueda ser respetada por todos. Esto de la república y querer designar un rey, bueno, es un chascarro. Eso es un chascarro, no vale ni pena ni comentar. Porque además, las normas que establece la ley, ¿no es verdad?, dicen claramente que la Convención Constitucional tiene que respetar el carácter de la República. Matías, hay que vender historia. El pueblo mapuche ya tuvo un rey, Oreille Antoine también. Pero también era un chiste ese, pues. Era un reyesuelo de origen francés que quería explotar a los mapuches. Pero bueno, de manera tal que ese temor que usted representa en sus preguntas, digamos, no es un temor real. Raúl tiene razón cuando dice que, en definitiva, esto se va a resolver entre personas que piensan y que están ahí no por defender intereses particulares, sino porque tienen un interés público que defender. Y en todo caso, si llegamos al extremo de que las opiniones o las tendencias choquen y no haya un acuerdo de mayoría, bueno, pues hay un fusible, que es un recurso a la Corte Suprema para dirimir el tema. De manera que los seguros están tomados. Si lo que ocurre es que hay una mala prensa, y sabemos que la prensa se ocupa, se ha puesto farandulera, ¿no es verdad? Y entonces lo único que hace es reportar los berrinches de algunos constituyentes como si fuera una estrella de la televisión, ¿no es verdad? Y no destaca lo verdaderamente importante. Entonces, ese es el problema, que tenemos una mala prensa, una prensa liviana, farandulera, ¿no es verdad?, que no da cuenta de lo que está ocurriendo realmente dentro de la convención. Gracias, Matías. Después parto contigo, que se me pasó el tiempo. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve. Estamos con Tomás de Rementería Venega, Matías Mundaca, Raúl Celi y Luis Pardo. 3 abogados y un diputado. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con Matías Mundaca, Luis Pardo, Tomás de Rementería Venega y Raúl Celi. Continuamos con usted, don Matías, que lo he traspapelado tanto. Vayamos a lo que le dije, que no me lo tomó. Esto es la encuesta, bro. En la encuesta va tercera su candidata, bro. Y además aparece el MEO que está marcando algo ya. Uno creía que no marca nada, entonces le está mordiendo los tobillitos, las pantorrillas a su candidata. Sí, pero hay candidatos que llevan 3 meses en campaña presidencial, pues, y mi candidata no lleva ni un mes. Así que... ¿Y el MEO lleva una semana, po? Bueno, el MEO es como en su profesión es ser candidato presidencial. Entonces, es un candidato reconcursante que en realidad yo no creo que sea ni cause mayor daño, digamos, a la centroizquierda. Eso pensaba Eduardo Frei, pero mire lo que le pasó, po. No, pero bueno, todos sabemos lo que pasó con Eduardo Frei, todos sabemos lo que pasó entre Piñera y MEO, así que no nos sorprendamos de esto. Así que yo, respecto a la encuesta, estoy tranquilo, las encuestas no demuestran 100% el estado del arte, podríamos decir, y yo creo que hay que esperar un poco que la candidatura de Yasna se pueda desplegar bien,
Les anuncio que el comando central de campaña para todo el país va a estar en Valparaíso, no en Santiago, de manera que ese es un mensaje muy importante respecto de la visión que tienes de las regiones. Así ¿Va a ser Aldo Cornejo el capo? ¿Instituto Capi? Aldo Cornejo, me suena Aldo Cornejo. Ah, un señor que fue diputado y alcalde de Valparaíso. Ah, sí, claro, sí. Está muy cerca de ella. No lo creo. Sí, se designó un jefe de campaña que es un artista, y hay encargados de contenidos, digamos, que son gente mucho más joven, que tiene una visión distinta de lo que tiene que ser el próximo gobierno, así que estamos tranquilos esperando que esta cosa empiece a desarrollarse como corresponde. Pero el comando de campaña va a ser en Valparaíso. Ok. Luis Pardo, eso lo debe poner usted bien contento, bien tranquilo, porque los votos están en Santiago, no en Valparaíso. Bueno, yo creo que las encuestas son un reflejo de lo que está haciendo la percepción ciudadana de los distintos candidatos. Y tal como lo dijimos en este mismo programa tiempo atrás, yo creo que la contienda final va a ser entre Boris y Sichel. Hay mucho sustento para esa tesis, y hasta ahora la candidatura de Jana Proboste efectivamente no ha aprendido. Yo creo que no ha aprendido, entre otras cosas, porque tiene cierta indefinición, que es la que ha ido golpeando tan fuertemente a la democracia cristiana, que antes representaba el centro político y que está dividida entre un ámbito un poquito más izquierdista, una visión más cercana a lo que han sido las posiciones del Frente Amplio y de la izquierda más extrema en este último periodo, y una ADC que conserva todavía una vocación de centro, de moderación, pero que no ha logrado imponerse, como por ejemplo con lo que ocurrió con el acuerdo para la reforma de pensiones y otras situaciones. Entonces yo le veo poca vida o poca posibilidad de crecer sustantivamente a la candidatura de Jana Proboste. Ella ha sido además particularmente difícil en el Congreso. Ella trancó leyes tan importantes como la Sala Común Universal, como todos los avances que hemos tratado de hacer en materia de educación, bajo una mirada muy ideológica y, reitero, de una ideología muy de izquierda. Así que yo creo más bien que el centro lo va a tender a captar mucho mejor la candidatura de Sebastián Sichel. Creo que Boric, al no tener por la izquierda contendores serios, también va a ser un esfuerzo de mayor moderación, y en eso va a quedar aprisionada la candidatura de Jana Proboste. Así que Luis Pardo, lo mismo si pone el comando en Valparaíso o en Santiago. Una chiricota, pero es que el comando Sichel parece de la democracia cristiana, por lo menos hace años. Está Juan José Santa Cruz, está la Mariana Elwin, en fin, hay varios demócratas cristianos del ala más conservadora de la democracia cristiana. Bueno, yo creo que el país se desplazó hacia la izquierda, de cierta forma, y gente de la democracia cristiana como la Mariana Elwin, como Juan José Santa Cruz y muchos otros, permanecieron en el centro. Y hoy día yo creo que es valioso que dentro del comando del candidato que representa a la centro derecha haya el aporte de personas que representaron el centro político tradicional de Chile, porque la única forma de crecer de la derecha es hacia el centro. Ahora, obviamente, crecer sobre la base de ideas que nos interpretan y nos interpretan a todos, y no copiando las ideas de la izquierda, que es lo que ha hecho una parte de la ADC. Por eso, insisto, creo que la candidatura de Sichel tiene un buen pronóstico de crecimiento hacia el centro, y yo creo que Jana Proboste está quedando aprisionada entre una izquierda que está vistiéndose con mayor moderación de Boric y el centro que se la come por el lado de Sichel. Tomás, en el Partido Socialista hubo mucha gente que votó por Boric y mucha gente que de una u otra manera está como a contrapelo con Jana Proboste. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? ¿Cómo ve esto que está pasando? Yo ayer estuve con Jana Proboste en la sede del Partido Socialista, ahí en París, en Santiago. Vi la inmensa mayoría del pueblo socialista apoyando a Jana y comprometido. Quería hacer un alcance ayer. Luis decía, el diputado Pardo, de las ideas que nos interpretan a todos. Y
yo he visto que esas ideas que supuestamente interpretan a todos no han pasado del 20% en las últimas elecciones, han sido derrotadas culturalmente de forma estrepitosa, entonces no veo cuáles son esas ideas que interpretan a todos. Y sobre el tema de las encuestas, si estuviéramos hablando de encuestas, hoy día estaría hablando del señor Jadwe, la señora Giles, el señor Lavín. Las encuestas han fallado. Yo lo que veo en la calle es que Jasna Proboste representa a muchas personas, representa un mundo que ha estado excluido de la política, las regiones, y en eso simbólico lo que dice el colega Matías, de que tenemos un comando que va a abrirse acá en Valparaíso, desde las regiones, demostrar una cobertura regional y de un espacio que no ha estado considerado generalmente de personas de clase media, de una universidad pública. Tiene algo que puede interpretar muchas personas, entonces yo no me quedo con las encuestas que han demostrado que están muy erradas. Y creo que en el fondo no olvidemos que discutimos del cuarto retiro. El cuarto retiro es en parte responsabilidad del señor Sichel y del señor Briones, que se aplaudían y se vanagloriaban de darle 60 lucas de IFE a la familia. Y eso generó el cuarto retiro. Así que el primero, que abrió la puerta a esta caja de Pandora, digamos. Así que creo que hay que tener mucho cuidado con esta generalización. O sea, ¿no es a la abuela que se le debe esto entonces? Porque según la abuela, la Pamela Giles, que está emplazándolo a los parlamentarios ahora, el que no vote va a ver lo que le van a hacer mis nietecitos. No es a ella lo que... Los nietecitos han demostrado que no votaron por el abuelito en la metropolitana, demostraron que no daban las cifras para ser senador, así que yo con los nietecitos no tengo mucho. Y bueno, y lamentar la grosería que tuvo la diputada Giles con el compañero Mario Marcel, presidente del Banco Central, que valga decir, volviendo a ese tema de que le vamos a meter a una economía que crece al 10% toda esta liquidez, puede generar un problema que sea peor para las familias más humildes que tienen que pagar el costo de la inflación. Pero volviendo a Jasna Proboste, creo que tenemos una candidata que está firme, que ha generado todo este ruido que hace que se muestra que hay un temor de la derecha, porque sabemos que tiene un nivel de competitividad más grande que el que puede tener Boric en segunda vuelta. Entonces yo veo con ojos auspiciosos su candidatura y su propuesta. Ok. No sé si vio, tomaba una foto que era con las redes sociales que salía como los ex candidatos están descansando, uno al menos ahí en el Meliá Paradis de Punta Cana, que es muy bonito ahí, no sé si la vieron. Raúl Celi. Sí, sobre las candidaturas presidenciales me voy a preocupar más de los que están en la derecha. Básicamente creo que lo que hablábamos a propósito de la convención constitucional se replica en las candidaturas de derecha. Por una parte, hay una derecha dura, representada por José Antonio Kast, que será muy legítimo que voten por él, pero es una derecha que no tiene ningún futuro. Esa derecha no tiene vocación de mayoría. Esa derecha jamás va a superar, creo yo, el 15% en el país. ¿Y para qué hablar del 50%? No es una derecha para gobernar, es una derecha para trincherarse, para defender determinadas ideas, pero no para ganar una elección presidencial. Enseguida está la candidatura de Sebastián Sichel, que a mí me gusta, y me gusta fundamentalmente porque demuestra una apertura. La derecha ha tenido un par de golpes electorales fuertes y tiene que entender que es necesario renovarse. La Constitución, a uno le guste o no, va a consagrar una serie de principios que son inevitables. Va a consagrar un Estado plurinacional, vamos a ir camino más a un estado de bienestar, independientemente que a uno le guste o no le guste. Entonces, esa apertura que tiene Sebastián Sichel, a mi juicio, implica mucho realismo, y creo que es el futuro que debe seguir la centro-derecha. Hoy día, no hay para qué negarlo, estamos pasando por un mal momento, hay una marea roja, por decirlo de alguna manera, muy intensa, y creo que Sichel puede marcar un rumbo para futuro volver a ganar desde las ideas, porque una de las gracias que tuvo la izquierda en los últimos años fue ganar la batalla cultural y la batalla por las ideas. Ahora, Raúl, el señor Parisi no les da un poco de susto, perdón, Rodrigo. Parisi, yo lo veo, claro, estos candidatos populistas que uno no sabe a quién le pueden sacar. Yo creo que le va a sacar
A todos. Claro, también a Sichel. Le va a sacar a todos. Pero perdón, Raúl, pero el tema es que depende cuánto muerdan en las canillas. Parisi, Kast, el Meo, porque Artés yo creo que tiene muy poco que morder. Pero al final eso puede significar, digamos, de que Sichel o aparentemente Sichel o Boric o Proboste, uno de los tres se queda afuera, pero aparentemente de esos tres van a salir los dos finales. Absolutamente, o sea que hay tres candidatos fuertes, sin ninguna duda, que son Boric, Sichel y Proboste. Y efectivamente, dependiendo del rendimiento de Parisi, del rendimiento de Kast, dependiendo del rendimiento de... Bueno, a Marco Enrique le tengo poca fe, vamos a tener si le tienes poca fe, entonces despídete de tu candidato, entonces. Porque si el Meo no le corta las alas a Yarna, digamos, puede ser que la definición final sea Yarna con Boric. Yo pienso que no, porque al final se va a producir un fenómeno, creo yo, donde la mayor parte de la centro derecha va a votar con la cabeza, va a votar por un candidato que tenga opciones de ganar la presidencial y no por alguien que es testimonial como ocurre con Kast. Matías Mundaca. Bueno, el tema está planteado, ¿no es verdad? La realidad versus las encuestas. Y yo creo que tal como está la situación política en Chile, naturalmente que no podemos guiarnos solamente por las encuestas. Lo que sí hay una cosa que es clara. Como decía Tomás, nosotros tenemos una candidata que es mucho más transversal, que representa mucho mejor a la clase media y mucho mejor a los sectores menos favorecidos. Pero claramente nosotros tenemos ideas fundamentales y centrales que no son precisamente las que tiene Mariana Elwin. Nosotros creemos en la educación pública gratuita y de calidad, no creemos en el descreme, no creemos en crear un sistema educacional que, digamos, distinga entre los bolsillos de las personas para tener o no una mejor educación. Si eso es así y si eso es demasiado extremista, yo la verdad es que no tengo claro que podrá ser extremista. Nosotros creemos en una educación pública y de calidad, y no necesariamente en un Estado subsidiario en materia educacional. Eso hay que dejarlo claro. Dígame, una pregunta. ¿Cómo crees que puede afectar a las candidaturas esta baja masiva de candidatos a diputados que van a tener a Prueba de Dignidad y los republicanos? Bueno, todos sabemos que las listas parlamentarias se cuelgan de su candidato presidencial, ¿no es verdad? Y en ese caso, objetivamente, creo que va a haber un problema de recaudación de votos que va a afectar, creo, a los candidatos. Y por lo tanto, entendemos que desde esa perspectiva, un rechazo tan masivo de candidaturas, naturalmente que habla muy mal, ¿no?, de verdad de los equipos que presentaron esos candidatos, porque la mayoría son rechazos, digamos, de carácter formal, que no se cumplen los requisitos formales. Perdón, pero como aquí la extensión territorial ya no se va a poder hacer, se hace en 90 días o menos, resulta que esa extensión territorial se hacía con los candidatos. Cuando tenéis menos candidatos, la extensión territorial es menor. Entonces, ¿no crees que aquí esto al que menos se imaginaba le puede costar que a Boric? A Boric puede perder mucho apoyo con esa gente que no van a tener candidatos. Tenemos un doble territorio. Nosotros tenemos un territorio real que claramente no es el territorio que se alcanza a recorrer en 90 días o en 60 días, y hay un territorio digital, que es donde creo yo que se va a dar la verdadera batalla electoral. Y los índices indican que efectivamente tanto la inversión política como los mensajes desde el punto de vista de las candidaturas van a ocupar más el territorio digital que el territorio real. Y eso, entre otras cosas, porque las tecnologías están cada día más al acceso de las personas. Chile es uno de los países, o es el país de Latinoamérica con más acceso a Internet, de manera que si los comandos no se dan cuenta de que hoy día, digamos, la inversión en panfletistas, en operadores que están en el territorio repartiendo panfletos, no tiene ningún sentido hoy día. Ok.
yo te quiero hacer una acotación. Estuve recientemente en un diálogo de un grupo conversatorio con René Cortázar, y yo le pregunté, él me dijo, mire, Rodrigo, yo invertí mucha plata, y plata personal mía, la mayoría, y del 1.000.000 de lectores, yo llegué al 80% con múltiples mensajes por las vías digitales, y me fue mal. Aquí el tema ni siquiera son las redes digitales, hay un tema de organización de base que fue el resultado. Te lo dejo esa pasada, Luis Pardo. Bueno, yo primero decirle a Matías, todos queremos una buena educación pública porque pensamos, desde luego, que la educación, sobre todo preescolar y escolar, es la base para la movilidad social y es la base para que un niño pueda en el futuro tener la opción de elegir una buena universidad, una buena carrera y tener un cambio radical en su vida. Pero desgraciadamente el sector político que representa a Matías no tuvo esa convicción y partieron con la gratuidad universitaria, gastándose el 85% del presupuesto de educación en la gratuidad universitaria y abandonaron esa palanca de movilidad social que era haber invertido en una buena educación pública y haber partido por ahí y no poniendo la carreta delante de los bueyes. Ahora, respecto de lo que señalaba Tomás de la cultura, de la derrota cultural, yo coincido, y lo dijo también Raúl, en que la derecha ha tenido una derrota cultural muy importante en los últimos años, en el sentido que ha estado centrando su discurso en los datos, en la eficiencia, en la economía, y ha descuidado el para qué de todas esas cosas. Independiente que uno esté de acuerdo o no, descuidó el explicar, el profundizar en el para qué. Sin embargo, cuando uno analiza los estudios de opinión, hay ciertos rasgos en los chilenos que permanecen con un alto nivel de adhesión y que tienen que ver justamente con las ideas de la derecha. La mayor parte de los chilenos sigue creyendo en el esfuerzo personal como palanca de desarrollo por sobre las aportaciones que puede hacer el Estado. Nadie cree eso. Nadie cree eso. Yo creo que no hay nadie que crea que el esfuerzo personal... Si uno lee la encuesta de Bicentenario que viene con esa pregunta de los últimos 10 o 12 años, efectivamente ha bajado, pero se mantiene siendo mayoritaria la confianza en el esfuerzo personal y en ese tipo de iniciativas. Y yo creo que ahí es donde nuevamente tiene que construirse un discurso de derecha, pero construido sobre una mirada mucho más empática, mucho más cercana con la realidad de las personas que sobre la mera oferta de un mejor crecimiento y desarrollo económico. Y en ese sentido creo que la candidatura de Sichel va a ser un aporte interesante en esa dimensión. Tomás. Yo creo que nadie cree lo contrario, nadie cree que el esfuerzo personal no sea importante. Lo que pasa es que ahí tenemos una posición que muchas veces la derecha cree que es solo esfuerzo personal y muchas veces el esfuerzo personal no basta. Tomás, en el colegio francés no tuviste clase de filosofía, no puedes decir nadie, preferible decir alguno. Si estás diciendo nadie, estás diciendo una falacia. La mayoría de la gente, o la mayoría de los que estamos en política, no pensamos que el esfuerzo personal no sea algo positivo o algo clave para el desarrollo de las personas. Por eso el trabajo es una base de las ideas que tiene el socialismo democrático, el socialcristianismo. El trabajo es muy respetado y por eso queremos buenas condiciones para los trabajadores, buenos sueldos, buena situación previsional. Pero sabemos que eso no basta solamente muchas veces con el esfuerzo personal. Hay muchas barreras de entrada a tener mejores condiciones de vida y que las hemos visto. O sea, uno no puede llegar a lugares donde no llegue el agua potable hoy a decir que esfuércese más para que le venga el agua potable. No va a funcionar así. O sea, yo creo que hay mucho más y creo que en eso ha sido el gran problema de la derecha, creer que sus ideas, que nosotros no creemos en el esfuerzo personal, que no creemos en la seguridad, que no creemos en un montón de cosas, que creen que ellos tienen la llave de plata o la bala de plata, pero sí lo hay. Y la gente se ha dado cuenta de que ya la solución no es solo la que se promovía, digamos, de la escuela de Chicago. Eso, entonces creo que decir que las ideas de la derecha o que la derecha es dueña del emprendimiento, por ejemplo, no es lo correcto. Muchas veces hay medidas, por ejemplo, la derecha se opuso a las reglas antimonopolios en su momento. O
sea, Rodrigo estuvo en la comisión preventiva en su momento y sabe lo difícil que ha sido el avance de normas antimonopolios para que todos podamos ser emprendedores, porque la derecha se ha puesto del lado del gran empresariado, que no es que haya llegado ahí solamente por esfuerzo, si nosotros tenemos los datos en Chile. Sí, me da una breve introducción. Por supuesto. Perdón, gracias Tomás por recordarte. No sé cómo sabes que te primero, yo creo que yo no pienso, yo conozco y sé que el emprendimiento y el esfuerzo personal es valorado transversalmente. Lo que yo he dicho es que los chilenos, a pesar de que hay una oferta de un Estado que hace todo, siguen pensando y creyendo en el esfuerzo personal como su principal palanca de desarrollo. Ahora, yo te quiero recordar que, por ejemplo, las normas anticolusión fue Ricardo Lagos el que no quiso que la colusión tuviera pena de cárcel, y no me cuadra lo que tú dices de los monopolios. Fue un acuerdo político para crear... Pero yo, un acuerdo político. Soy de derecha, he luchado cuando fui presidente. He luchado siempre en contra de los monopolios y de las posiciones dominantes de mercado, y creo que es bien generalizado también. Si quieren, ponen una cita y pues lo lean por Zoom, pero nos queda poco tiempo. Raúl Celi. Sí, a ver, un par de cositas de lo que han hablado antes. La campaña territorial y la virtual, yo comparto con lo que dijo uno de los panelistas en el sentido anterior, en el sentido, lo que dijiste tú, Rodrigo, lo de Cortázar es correcto. Yo viví eso recién. Te dicen que llegan a, no sé, al 80% de la población, pero esos mensajes no son suficientes. La presencia personal del candidato en la campaña es fundamental. Si el Frente Amplio logró los resultados, o la lista del pueblo dio la gran sorpresa en las elecciones del mes de mayo, fue justamente por el trabajo en los territorios, como les gusta hablar a ellos. Entonces, yo tendría cuidado. El que cree que virtualmente va a ganar una campaña, eso no va a pasar. El trabajo territorial es el clave, y ahí la derecha algo se había descuidado. Enseguida, claro, la derecha, como yo dije, perdió o ha estado perdiendo la batalla de las ideas y la batalla cultural, pero a mí me alegra mucho, y por eso yo hice mucho énfasis en lograr que estuvieran estos centros de estudio nuevos que están vinculados a la centro derecha. Idea País son sub-35, gente muy joven, sub-30. El IES también tiene gente muy joven. Entonces, a lo que voy es que yo veo que hay muchos sectores, centros de estudios, de pensamiento, de centro derecha que van creciendo, y en esos centros de estudio no es la economía exclusivamente la única fuente de explicación de los problemas, no es la eficiencia la única respuesta a los problemas de las personas. Y lamentablemente yo creo que durante muchos años nosotros nos quedamos pegados en nuestro sector en la defensa de los intereses, de ciertos intereses, la explicación meramente economicista y de eficiencia de los problemas, en circunstancias que la vida es mucho más compleja, tiene mucho más matices. Muchas gracias, constituyente Celi, diputado Pardo, candidato a Rementería, abogado Mundaca. Su minuto final, abogado Mundaca. Sí, mira, yo me resisto a pensar que la derecha sostenga una dicotomía tan importante entre el trabajo y la intervención del Estado para solucionar los problemas sociales. La Constitución italiana, en su primer capítulo, señala que Italia es una república y que está basada en el trabajo, y sin embargo es un estado de bienestar. De manera que esto de ponernos a nosotros contra la pared diciendo que nosotros no estamos por el trabajo, por el esfuerzo personal, eso no es así. Lo que nosotros queremos es un Estado más fuerte para poder corregir las desigualdades que existen en la vida normal, real. Por eso es que me gusta mucho el reconocimiento que hace Raúl en este instante de lo que se hizo mal, y de lo cual nosotros también somos responsables. Porque no solamente es la responsabilidad de la derecha en esto, nosotros también somos responsables. Diputado Pardo. Bueno, yo creo que el tema no es un Estado fuerte, sino que un Estado mejor preparado para los desafíos y la complejidad que hoy día vivimos. Yo creo que es una discusión añeja esto de si un Estado más grande, más chico, más fuerte, más débil. Yo creo que necesitamos un mejor Estado. Desgraciadamente, el Estado de Chile no está a la altura, antes y menos ahora, después de la pandemia, de los grandes desafíos que tenemos en materia social. Y creo que
tal como lo señalé recién y lo señaló Raúl, la derecha ha hecho una autocrítica muy fuerte desde el punto de vista de haberse centrado exclusivamente en el aspecto económico, siendo que los beneficios de nuestras ideas tienen un trasfondo social y desarrollo integral, que es el que tenemos que recuperar en el discurso, y no solo en el discurso, sino que en las políticas públicas que le propongamos al país de aquí en adelante. Tomás de Rementería. Cuando dicen mejor Estado y no un Estado más grande, yo les pregunto por qué, por ejemplo, llevaron los diputados de derecha al Tribunal Constitucional ponerle dientes al CERNAC, ponerle dientes al Cernapesca, ponerle dientes a la DGA. Yo ahora estuve con los pescadores de la Caleta Portales, me dicen el mayor problema no es la isla Longueira, es un problema, no es lo artesanal, es la pesca ilegal. ¿Cómo se soluciona eso? El Cernapesca no tiene recursos, no tiene facultades. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional se la cercenó. Y se la cercenó porque alguien llevó eso al Tribunal Constitucional en control preventivo. Entonces hay muchas frases, pero cada vez que se trata de darle facultades al Estado para que funcione mejor, el órgano fiscalizadores, la respuesta es Tribunal Constitucional. Esperemos que en eso Raúl y los demás constituyentes puedan darle una solución a eso. Muchas gracias por la invitación. Raúl Celi. A mí me gustaría terminar, Rodrigo, hablando algo de la convención y dándole esperanza a los telespectadores. Convención Constitucional se llama el órgano, y convención implica convenios, implica acuerdos, ¿eh? Y a eso uno va a la Convención Constitucional. Yo quiero transmitir que tengan confianza en el trabajo que estamos haciendo en la Convención Constitucional, porque una actitud contraria, una actitud de torpedeo a la Convención nos puede llevar a un callejón realmente peligroso, y a mi juicio están las condiciones como para lograr acuerdos importantes dentro de la Convención. Claro, probablemente no van a ser la Constitución que a mí me habría gustado como ideal, pero bueno, las mayorías son las mayorías, hay que respetarlas, y sí creo que están las condiciones dadas como para tener una Constitución razonable. Muchas gracias, constituyente Celi, diputado Pardo, candidato de Rementería, abogado Mundaca. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y a usted que nos está mirando, muchas gracias por recibirnos en su casa. Nos tratamos de hacer que este Cita Regional y este canal sea su canal regional, y usted recibe insumos para poder estar informado. Que estén ustedes muy bien.